Hasta ahora siempre que hemos querido calcular algo hemos usado la regla de multiplicación para contar el número de elementos del espacio muestral. Vamos a ver en qué consisten las variaciones y combinaciones. Para ello pongamos una serie de ejemplos. Supongamos que jugamos a la lotería primitiva. En la lotería primitiva lo que tenemos son 49 casillas y tenemos que tachar 6. Una lotería podía ser, yo podía tachar la 2 primero, podía tachar luego la 4 y otras más. De tal manera que una lotería es elegir 6 números, la 2, la 4, la 6, la 10, 1, 2, 3, 4, la 12 y la 49. Entonces esto sería una lotería. Si yo juego a otra lotería, lo que observo es que yo puedo tachar ahora, primero tacho el 4 y luego tacho el 2. Y luego tacho el 6, 10 y demás números. Daros cuenta que si tacho primero el 2 y luego tacho el 4, o tacho primero el 4 y luego tacho el 2, me da lo mismo. Es decir, en este tipo de loterías, la lotería 2, 4, etcétera, etcétera, y la lotería 4, 2, etcétera, etcétera, son la misma. El orden no me va a importar. Entonces, si os dais cuenta, en este tipo de juegos, lo que vamos a tener, lo que queremos es elegir 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Aquí vamos a elegir 6 números, donde el orden no importa. Pensemos en la quiniela. Si nosotros jugamos a una quiniela, ya hemos visto este ejemplo, consiste en, tenemos una serie de partidos y tenemos que ir tachando. Yo aquí podría tachar el 1 y aquí podría tachar el 2. Esto quiere decir la quiniela sería la 1, 2. He tachado primero el 1 y luego el 2. Y seguiría tachando los 15. Esta sería una quiniela. Yo podía, en lugar de haber tachado podía haber tachado primero el 2 y luego el 1. Pero si yo tacho el 2 y luego el 1, la quiniela es distinta. Tacharía el 2, el 1 y demás. Como veis, en este caso las dos quinielas son distintas, el orden es importante, no es lo mismo decir que aquí, si por ejemplo esto es el partido A contra el B, el equipo A contra el B, no es lo mismo decir que va a ganar A que va a ganar B, son dos cosas distintas. Luego aquí, como veis, el orden es importante de donde ponga. En este caso, si os dais cuenta, lo que queremos es escribir una ristra de números. De hecho, queremos escribir 15 números, donde el orden sí importa. Entonces lo que vemos primero es que nos va a importar unas veces el orden y otras veces no. Cuando nos importe el orden, lo vamos a llamar a esta ristra de números, lo vamos a llamar variaciones. Cuando en cambio no nos importe el orden, las vamos a llamar combinaciones. Las combinaciones y las variaciones las vamos a tener de dos tipos. De hecho, aquí podemos hacer una clasificación, otro tipo de clasificación. Si miramos, por ejemplo, el juego de tirar 3 monedas, nosotros vemos que aquí las monedas las puedo repetir. O sea, yo puedo tener CCX, incluso voy a tener que sacar a las 3 caras. Luego, como veis aquí, los elementos, si estoy tirando 3 monedas, lo que voy a hacer es, voy a escribir aquí 3 números, o bueno, 3 letras, C y X. Y aquí puedo repetir. O sea, aquí puedo repetir. Si pienso, por ejemplo, en las contraseñas del móvil, esta es la contraseña táctil, esta que vas haciendo así. Aquí no puedo repetir. Aquí si paso una vez por el 1, da lo mismo que vuelvo a pasar por el 1, ya no me lo va a coger el móvil. Pero en este caso no voy a poder repetir. No valen repeticiones. Entonces, como veis, vamos a tener dos tipos de clasificaciones a la hora de contar cosas. Vamos a tener que contar cosas donde nos importa el orden, sí, o donde no nos importa el orden. Si nos importa el orden las llamaremos variaciones, si no nos importa el orden las llamaremos combinaciones, y cada una de estas van a poder ser con repetición o sin repetición. Repetir quiere decir que vamos a poder repetir los elementos que escribimos aquí, y sin repeticiones que no podemos escribirlos. De hecho, lo que vamos a escribirlos es de la siguiente forma. Vamos a escribir, aquí vamos a poner a las variaciones sin repetición, las vamos a llamar V. Esto será variación sin repetición. A las variaciones con repetición las vamos a llamar VR. Esto será variación con repetición. Y luego vamos a tener combinaciones. Las combinaciones sin repetición las vamos a llamar combinaciones sin repetición.
Y las combinaciones con repetición no las vamos a estudiar este año, así que no vamos a perder tiempo pensando en ellas. Aquí es interesante ver que, si os dais cuenta, aquí lo que voy a hacer es voy a contar de 6 en 6, aquí voy a contar de 15 en 15, aquí voy a contar de 3 en 3. La longitud vamos a decir que son, lo vamos a decir de 3 en 3, de 15 en 15, de 6 en 6. ¿Cuántos elementos puedo poner aquí? Si os dais cuenta, aquí podía escribir los números del 1 al 49, eso va a ser. Luego aquí puedo escribir 49 números. ¿Cuántos elementos puedo escribir aquí? Aquí solamente puedo escribir 1x2, luego aquí solamente puedo escribir 3 números o 3 letras. Y aquí, ¿qué es lo que puedo escribir? Puedo poner cara o cruz, luego solamente puedo escribir 2. Entonces lo que vamos a leer esto es de la siguiente forma. Vamos a decir que estos son las combinaciones de 49 elementos tomados de 6 en 6. Estos son las variaciones de 3 elementos tomados de 15 en 15. Y estos serán las variaciones, porque si os dais cuenta en este caso el orden va a importar, luego son variaciones de 2 elementos tomados de 3 en 3. Entonces esa va a ser la forma de hablar. ¿Cómo calcularlas? Bueno, ahora os presento una receta y voy a poner a continuación ejemplos de ellos, así que poco a poco vamos a ir viendo. Tomar nota de esta receta. Las combinaciones son las que no me importan el orden, variaciones las que me importa el orden. Y voy a tener combinaciones sin repetición, las vamos a llamar C de combinaciones y serán dm elementos tomados de n en n. Aquí he puesto, perdonad, es una m sobre n, es nuestro número, este aparecía el año pasado en el binomio de Newton, si os acordáis, es m sobre n, este ya lo conocemos del año pasado. Con repetición no las vamos a ver, y luego tenemos variaciones sin repetición, que van a ser, las vamos a llamar v de m elementos tomados en n, y la idea va a ser multiplicar m por m-1, etcétera, etcétera. Ahora pongo ejemplos de todo. Y las variaciones con repetición van a ser v sobre r de m elementos tomados de n, y va a ser m elevado a la n. Luego también tenemos lo que llamamos permutaciones, que permutar consiste en recolocar simplemente. Entonces, cuando tengamos que recolocar, vamos a hablar de permutaciones, y las permutaciones van a ser variaciones de n elementos tomados de n. Voy a poner ejemplo de todo esto, así que poco a poco lo vamos viendo.